Ya, estamos grabando, ¿ya? Bien, los saludaba, les decía que buenas tardes. Hoy día es víspera de festivo, así que vamos a tratar de hacer una clase un poquito más dinámica para que no se duerman antes de tiempo. Vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos en la clase anterior, en términos muy generales? ¿Alguien que me ayude? Lo que era la contabilidad. Ya, bien, vimos la historia de la contabilidad, vimos lo que era, ¿cierto? También, ¿qué otras cosas vimos? Yo lo voy, colegio contadores, los decretos de ley 824, 825. yo los voy a ayudar, voy a compartir pantalla y los voy a ayudar con la PPT, con el resumen de lo que vimos, para que ustedes hagan memoria, ¿ya? Ya, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hay alumnos que aún no se pueden conectar, tienen problemas, y otros por trabajo no van a poder todavía. Ya. Ah, qué bueno que me hace la mención de eso. Mire, jóvenes, es necesario que ustedes se conecten a través del aula virtual. O sea, entran al aula virtual y ahí se conectan a través del aula virtual. Esa es la recomendación que me mandaron de administración, porque si por alguna razón no pueden contestar la lista que yo paso a asistencia, toman la asistencia con los ingresos desde el aula virtual. Si ustedes no entran desde ahí, la asistencia podría no ser considerada, podría. No les digo que no va a ser, pero podría no ser considerada. ¿Ah? Así que para que lo tengan presente, jóvenes, por favor. Yo aquí estoy dando, admitiendo a compañeros que se están incorporando, ¿ya? Bien, lo vamos a dejar un like ahí por si llega alguien más. Entonces les decía que aquí está un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Este pequeño resumen, vimos la historia de la contabilidad. ¿Se acuerdan cuándo nació la contabilidad? ¿Se acuerdan a grandes rasgos? ¿Cuándo partió esto? Partió hace 10 años, 20 años, 100 años, 500 años. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? En la antigüedad con los primitivos. Exactamente, ¿cierto? Siempre hubo la necesidad de llevar algún registro de las cosas que se tenían, ¿cierto? Y esos son los primeros inicios de la contabilidad. Y por lo tanto no hay una fecha exacta de cuándo partió esa necesidad, pero se estima que fue desde la época primitiva, cuando las personas tenían que llevar la cuenta de los animales y de las pertenencias que tenían. Y después el padre Lucas, ¿se acuerdan? En la Edad Media, él partió o inventó el concepto de la partida doble, ¿cierto? Y el concepto de la partida doble es la que estamos usando Lucas Pacioli. Siempre estamos usando ese principio hasta la actualidad, y yo creo que lo vamos a seguir usando eternamente porque es un fiel reflejo de la técnica, ¿cierto? Cuando uno domina el cargo y el abono, el debe y el haber, ya está transformado en un contador. Después ya la práctica empieza a darle el soporte técnico a la profesión. Pero en eso se basa todo, en un cargo y un abono. ¿Se acuerdan que habíamos visto los requisitos de la información contable? ¿Quién me puede dar alguno? Exacta, tiene que ser exacta. Perfecto. Objetiva y oportuna. Objetiva y oportuna, muy bien. ¿Otra? Clara. Clara, perfecto. ¿Otro? Completa. Completa, muy bien. Referida a nivel. Perfecto. Esos son los requisitos de la información, ¿cierto? Contable. Y la información contable también tiene que tener un montón de otros requisitos que ustedes de a poco que están dados por los principios contables, ¿se acuerdan? Que el requisito que se tiene que, por ejemplo, expresar en una única moneda, se llama moneda común denominador, empresa en marcha, ¿cierto? Se supone que la empresa va a seguir funcionando, etcétera, etcétera. Esos son los principios contables, ¿cierto? Que están contenidos y normados por el Colegio de Contadores. También habíamos visto que habían dos instancias o dos instituciones, llamémoslas así, que se encargan de fijar las normas para los contadores. ¿Cuáles son esas dos instituciones? Las mencionó un compañero hace poquito. La ¿Colegio de Contadores? Perfecto. Sí. El ¿Y la otra? La IFRS. Esas son las que estableció el Colegio de Contadores, ¿cierto? Hizo suya la IFRS y esas son las normas que estableció el Colegio de Contadores. Muy bien, IFRS.
¿Y la otra norma cuál sería? ¿Tributaria? Muy No. bien, la norma tributaria, así se llaman. Normas financieras, que las controla y las establece el Colegio de Contadores, y las normas tributarias, que las establece los códigos tributarios que hay en Chile, ¿cierto? Nunca confundan la labor del Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno no establece normas tributarias. Lo único que hace es ver que se apliquen bien. Esa es su función. Es el brazo armado de la normativa tributaria. El Servicio de Impuesto Interno es la institución que se encarga de velar para que las personas y las empresas paguen los impuestos correctamente. Esa es su función. Ellos no establecen leyes, ni mucho menos. Simplemente las interpretan de cierta manera para velar por su cumplimiento. Esa es su obligación. Y terminamos viendo hecho económico. ¿Se acuerdan lo que era hecho económico? Sí, profe. ¿Qué era? ¿Un movimiento monetario? Perfecto. Otra definición, eso me interesa, que usen ustedes sus propias palabras porque es la manera de entender. Yo no quiero llenarlos con conceptos porque se les olvida. En cambio, si ustedes lo entienden como ejemplo, es perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos hecho económico? Cualquiera. Un intercambio económico, o sea, de dinero para algo material, como comprar una televisión, un computador, cosas así. Perfecto. Muy bien. Profe. Ese otro ejemplo de hecho Una económico. permuta. Un asiento. Una permuta. El asiento Sí. lo vamos a dejar pendiente Un porque no se registro de un hecho olviden. Exactamente. Se adelantó una compañera, pero el asiento contable es el que hace que un hecho económico se transforme en un hecho contable, ¿cierto? Es el asiento. Entonces yo, por ejemplo, si compro, compro papas, tengo un hecho económico, pero si no lo registro en un documento contable, es un hecho económico nomás, porque pasa a ser hecho contable cuando yo hago el asiento, ¿cierto? Y lo registro en libros contables, en este caso en el libro diario, ¿cierto? Y ahí pasa a ser un hecho contable. Bien, el resumen, mire, me quedo bastante tranquilo porque esos justamente son los puntos claves que vamos a identificar. Les voy a contar el objetivo de la clase de hoy día, ¿cierto? Muy resumidamente, el objetivo de la clase de hoy día es que ustedes aprendan la estructura de un asiento contable, la estructura. Logren diferenciar claramente lo que son cuentas de activo y cuentas de pasivo. Claramente, si ustedes logren identificar qué es una cuenta de activo para una empresa y qué es una cuenta de pasivo para una empresa. Y para eso nos vamos a apoyar, al término de la clase, clasificando la tarea que había para la semana anterior. ¿Se acuerda que había una serie de cuentas y había que clasificarla en activo y pasivo? Pérdida y ganancia, pero básicamente eran activo y pasivo. Entonces, la clase de hoy día cuando terminemos, ustedes tienen que ser capaces de identificar primero la estructura bien de un asiento contable. Cómo se hace un asiento, qué significa, el formato que tiene, la información que contiene, y vamos a alcanzar a ver un asiento tipo, ¿cierto? El asiento tipo, si ustedes lo buscan en Google, por favor, no busquen por tipos de asiento, que es distinto. Los asientos tipos es una estructura contable donde se indica qué cuentas se usan para registrar algunos hechos económicos específicos. Cómo registramos las ventas, las compras, los honorarios, los reversos de IVA, un gasto, un pago de una boleta, etcétera, etcétera, algún egreso, cómo registro cuando me pagan los clientes. Eso se hace a través de asientos tipo, ¿cierto? Que no es lo mismo que tipos de asientos. Así que, por favor, no se confundan con los asientos tipo. Ya. Entonces, vamos a partir entonces con la primera PPT. Y esto también forma parte de los trabajos y me gustaría opiniones de ustedes. Miren, ¿qué opinan de esto, de esta afirmación? Siempre un gasto para una parte es una ganancia para otra. La otra es una pérdida. Yo Claro, creo que sí, profesor. ¿Usted cree que sí? Bien. O Yo sea, creo que sí. si yo... Una persona paga algo, pero la otra recibe. Claro, Sí, exactamente. eso. Sí, profe. Entonces, pero estamos hablando de resultados, no estamos hablando de movimientos de plata, estamos hablando, por ejemplo, si yo pago la cuenta de luz. Ah, claro, ahí no. Ahí pierdo. Claro, yo pago la cuenta de la luz, pagué y perdí esa plata. Sí, La compañía eléctrica, cuando recibe esa plata, ¿recibe una ganancia?
Una utilidad. Una utilidad, ¿cierto? Entonces, lo que para mí es un gasto, para la otra parte siempre es un ingreso. O sea, profe, ahí estaríamos hablando de los activos y los pasivos. No, estamos hablando simplemente de un concepto que, por ejemplo, si yo tengo que gastar en algo, yo gasto, por ejemplo, estamos hablando de gasto, no estamos hablando de compra de activo fijo, estamos hablando de un gasto. Por ejemplo, pagué la luz, pagué el agua, pagué el teléfono. Ese gasto, siempre para la persona que lo recibe, es una ganancia. Esa es la opinión. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes me dijeron que efectivamente sí, efectivamente, en términos generales, lo que es gasto para una parte es ingreso para el otro. Por ejemplo, cuando ustedes les pagan el sueldo, ese es gasto para la empresa. Y para ustedes es un ingreso, una ganancia, por así decirlo. Entonces, ese principio que es muy simple, fíjense que les va a servir mucho si ustedes logran diferenciar este concepto que está detrás, ¿cierto? Que significa que una pérdida para una parte siempre es una ganancia para otra, ¿cierto? En términos muy generales. Bien, vamos a seguir. Esta es la pregunta para opinar. Ustedes creo que está arriba también para que ustedes opinen de esta afirmación y es muy válido. Y vamos a partir con este concepto, la documentación mercantil. Ahora tengo que, vamos a ponerlo, avísenme ustedes por favor si de repente dejan de ver los PPT, porque yo sé que la están viendo ahora, pero ¿la ven bien o la ven con algunas rayas? Con rayas. Se la ve con raya. Sí, se ve Unas con rayas rayas. Vamos a volver atrás. Ahí sí. El problema, ven, sí, déjenme volver un poquito atrás. Ahí. Y ahora yo me voy para arriba. Ahí. Listo. Ahora sí que no debieran verlo con rayas. Sí, está bien. Ahora está bien. Lo que pasa es que cuando yo muevo las imágenes de ustedes para poder tener acceso a toda la pantalla, ustedes me rayan lo que yo escribo con sus rostros. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Pero con sus rostros no dije otra cosa. Me queda marcado cuando se desplazan ustedes por la pantalla. Ya. Entonces vamos a hablar de los documentos mercantiles. Y aquí les tengo que hacer fe. ¿Qué documentos mercantiles conocen ustedes? Después vamos a hacer una listita acá a continuación. Acá, ¿ven? Pero necesito que los piensen. Díganme, ¿cuáles son Una factura, contrato, una boleta, ya, Cheque. ya. título, Boleta ¿Título garantía. de cuáles, por ejemplo? títulos de esos que son dueños de casa. Es una escritura. Perfecto. Esa, escritura. Es una Acciones. escritura, ¿sí? ¿Otro? Las acciones. ¿Perdón? Acciones, ya, Acciones. sí, sí. ¿Otra? Transferencias. Transferencias, ese es un movimiento de plata, lo vamos a ver. El comprobante de la transferencia podría ser una documentación mercantil. El comprobante, ¿cierto? El documento. Porque miren lo que dice la definición. Son documentos impresos, o sea, documentos impresos que están en papel. Entonces, yo puedo hablar de una transferencia, pero ese es el concepto. El documento es el comprobante de transferencia, ¿cierto? Profe, ¿Sí? A eso me refería, profe. las perfecto. liquidaciones de sueldo, Liquidación de sueldo, perfecto. ¿puede ser eso? Sí. Sí, absolutamente, es un documento. Ya. Profe, ¿Sí? y las ventas de casa, de propiedad, Es una escritura. cosas. Todo eso se tiene que quedar en una escritura. Y cuando usted compra de repente por primera vez, recibe una factura. Y después cuando empieza usted a vender, se vende con un documento. Todos esos documentos dan fe por sí mismos. ¿Y cuál es la gracia de los documentos mercantiles? Que por el solo hecho de existir ese documento, se da fe de que la transacción se realizó. Por ejemplo, y dar fe ante quién, porque uno siempre dice, oye, ¿y quién se encarga de ver esto? Básicamente, la documentación contable tiene dos finalidades. Respaldar, ¿cierto? Respaldar un hecho económico, porque el contador lo que hace, no sé si ustedes han trabajado alguna vez, los que han trabajado, el contador no registra nada si no está el documento. Cuando dice, oiga, gasté 5.000 pesos en lápices, ya pues dice, deme la boletita, ¿dónde está? ¿Cierto? Porque ese es el documento contable. No hay otro. No hay una idea, es el documento de respaldo, un documento que por el solo hecho de existir da fe de que esa transacción se realizó. Por eso dice ahí, son documentos impresos que dan fe por sí mismos de la veracidad de la realización de una transacción comercial. O sea, es un documento.
Y este documento ¿Profe? ¿sí? ¿Y las cotizaciones sirven? Todo sirve, no? porque en las cotizaciones las planillas se imprimen y es un documento también. Y qué bueno que me preguntó porque le voy a hacer un alcance en forma inmediata. Todos ustedes deben saber ahora cuando van a comprar que les dan un vale electrónico, ¿cierto? O de repente les Sí. preguntan, oiga, ¿quiere Sí. el vale? ¿Cierto? Y uno puede Sí. decir, no, no me lo dé, ¿cierto? Sobre todo cuando paga con las tarjetas. Pero eso es porque se le da una categoría a los documentos, a los vales electrónicos de Transbank, se les dio la categoría de boleta, Sí. y también se les dio la categoría de boleta y factura a todos los documentos electrónicos. Pero sepan ustedes que si alguna vez tienen que ir a demostrar algún gasto, alguna venta o algo al Servicio de Impuesto Interno porque lo está controlando, tienen que llevar el documento físico. Tráigame la factura, tráigame la boleta, porque lo que justifica es un documento impreso. No, oiga, es que yo lo vi en el computador y por eso me llegó y yo lo contabilicé. Bueno, le dice, lo felicito por ser tan tecnológico, pero tráigame el documento, porque el documento es lo que da fe de que algo pasó. Por ejemplo, yo no puedo tener contabilizada una compra y si me dicen, oye, ¿usted a dónde sacó este vehículo? ¿Qué vehículo compró? No, lo compré porque estaba la factura en internet. Entonces uno le dice al fiscalizador, es que si está ahí no puesto, a ver, muéstramela. Ok, pero si ustedes mismos la tienen ahí, está grabada. No, señor, su obligación es traerme la factura impresa. Ese es el único, pero entonces, por un lado, la tecnología ha avanzado harto, pero los controles tributarios han ido quedando un poquito rezagados, ¿cierto? Porque igual el fiscalizador necesita la documentación. ¿Y por qué dirán ustedes? Por la evidencia, ¿cierto? El fiscalizador tiene que dejar evidencia del trabajo que hizo. Por eso es que les pide los documentos. Ya, ahora vamos a ver unos ejemplos. Yo aquí voy a Profe. salir, ¿sí? Una duda. Por Dígame. ejemplo, el documento mercantil, ¿no es ¿Sí? necesario que traigan datos como, por ejemplo, nombre o sí? Eso lo vamos a aclarar, pero efectivamente eso dice relación con el documento, si yo puedo hacer uso del IVA crédito o no puedo usar, o no debo hacer uso del IVA crédito. Para eso se usa. Ya me voy a adelantar un poquito, ¿eh? Pero cuando usted compra, ¿cierto? En algunos negocios le dicen factura o boleta, ¿cierto? ¿Sí? Cuando usted dice factura, significa que el documento que le van a emitir es nominativo, o sea, va a su nombre. Identifican su nombre, su RUT, su dirección, a qué se dedica, el neto, el IVA y el total. Ese es un documento nominativo. Y si la compra la está realizando una empresa, quiere decir que ese IVA, si es del giro, lo puede rebajar del IVA de sus ventas, ¿cierto? Al revés, si la persona que compra no pide factura, le van a entregar un documento que no es nominativo, no va el nombre. Ahora, bueno, ahora con la boleta electrónica sí va, pero esa boleta electrónica no da derecho a rebajar el IVA de esa boleta. No da derecho. El único documento que permite a una empresa o un comerciante rebajar el IVA es la Son las factura. facturas. La factura. La boleta puede servir para acreditar un gasto a lo mejor. O puede servir para acreditar una compra de mercadería, pero no puede usar el IVA. Esa es la diferencia. ¿Ah? Entonces ahora vamos a detallar algunos documentos mercantiles que son los que ustedes me mencionaron. Partamos con algunos. ¿Quién me dice el primero? Facturas, Liquidaciones de sueldo. Factura, vamos a agregar liquidaciones de sueldo. Comprobantes. Boleta de honorarios. Comprobantes, perfecto. ¿Qué tipo de comprobantes? De Depósito, de transferencias. depósito, ¿ya? Perfecto. Otro, Boleta de honorarios. Boletas, boletas, vamos. Yo estoy anotando todas las que ustedes me digan, ¿ah? Boletas, ¿ya? escrituras, Escrituras, muy bien. Déjenme ponerla acá. Esto lo hago aquí, escritura, para que a ustedes les quede. Otros, contratos, contratos, muy bien. ¿Qué tipo de contratos? puede ser de arriendo, Perfecto. De trabajo también, profe, ¿no? De trabajo. Otro, Cheques, cheque, ya. boletas de garantía, estas que generan la empresa. Vamos a anotarla también. Cheque, dijimos, boleta de garantía. liquidaciones, Garantía, ya me las dijeron ya, comprobantes, me dijo liquidaciones de sueldo, las puse aquí arriba, ¿se acuerdan? Ahí están, lo voy a poner completo. ya vale.
Liquidaciones. No, yo tengo una duda. Sueldo, En un ya. momento, en un trabajo mío, yo tenía que rendir, por ejemplo, yo usaba mucho el taxi. Comprobante. Me dan el boleto del taxi servía como documento, ¿no? Para respaldar un gasto. Perdón, el señor me había dicho uno antes que no lo escuché. ¿Qué me había dicho? Me Y dijo yo en una oportunidad, en un trabajo. tenía Don que Willy parece que me rendir- había dicho algo. Sí, es lo que iba a decir, como comprobante de gasto, como de la luz, Ya, agua, cosas. dejémoslo dentro, déjeme arreglar liqui. Ustedes, si ven una falta de ortografía horrorosa, ustedes me avisan, por favor, para no dejarle los apuntes mal escritos. Ya, entonces, efectivamente, todas esas boletas, pero las pusimos ahí, como boletas, ¿cierto? Ahí están. Tengo las boletas y tengo las facturas. Tengo los dos que me dice don Willy. Ya. ¿Otra? Las guías de despacho, las órdenes de compra sirven. Perfecto, guía de despacho, órdenes de compra, otra, Facturas de venta. factura, lo dijimos arriba, entonces aquí vamos a poner facturas de venta y de O de compra. compra. Y de compra, ¿cierto? Las dos. ¿Ya? Nota ¿Otra? de crédito. Nota de crédito, muy bien, lo vamos a agregar acá. Nota de crédito. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda, mire, los comprobantes de ingreso y egreso, Comprobantes de ingreso y egreso. Vamos a ponerlo acá abajo. ¿servirían o no? Sí, lo voy a anotar acá, para que lo comprobante de ingreso y egreso. ¿Como cuáles? Lo puse con mayúsculas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Lo que pasa es que yo le digo esto, porque en un trabajo que tuve, a nosotros cuando nos pasaban fondo plata, nos generaron documentos así. Un Sí. documento que decía que nos pasaban tal monto con... Sí, con eso concepto lo vamos a poner acá abajito y le vamos a poner vale. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede aceptar a Sebastián? Por supuesto. Gracias. Ya, vamos a llamarlo vale. Parece, llegó Marlene también. Vale, ¿y qué otra cosa tenemos? Vale, ¿qué otro podrían ser? ¿Alguien dijo Transferencia, delante? ¿no? Comprobante de Transferencia. transferencia. Comprobante de transferencia. Porque acuérdense que tiene que ser un documento. Profe, los pagos estos de impuestos, de IVA, de Tesorería General de la República. Ya, formulario 29, que es el de IVA. Formulario Otro, 22, el que se paga ahora en... el de por 22, la renta. la renta, que es el 22, ya, otro. Alguien me mencionó de repente, Hola. ¿tienen otros? La boleta de transacción. ¿Boleta de? La transferencia cuando se deposita plata o se... Micrófono. El comprobante de depósito, ¿cierto? Sí. ¿No lo habíamos puesto? No, lo vamos a poner acá. Y con eso yo, comprobante, El comprobante de pago de imposiciones sería... sí, también. Ah, Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto y no me deja escuchar a los compañeros, por favor. Comprobante de depósito. Listo, con esos documentos los vamos a dejar todos. Y miren la característica que tienen todos estos documentos. Y los vamos a ir mencionando. Y los vamos a ir mencionando ustedes. Y un palmar azul Factura, de 20, por favor. ¿perdón? Pues. Ya. Vamos a ir. Bueno, Y, profe, ¿sí? ¿Sí? el comprobante de impuestos. ¿Cuál? Porque ahí lo puse yo, el formulario 29, que es del IVA, y el de renta, que es el 22. Vamos a poner el de pago de timbres, el formulario 29 también vamos a poner, ¿ya? Perdón, formulario 50. También lo vamos a poner. Pero todos los comprobantes de pago de impuestos, el que sea. Que sea tag. ¿Van a abrir uno? Por favor, que apaguen los micrófonos, jóvenes. Los micrófonos los tienen abiertos y no me dejan escuchar a los compañeros. Yo no tengo problema en que lo abran, pero por favor manténganlo apagado cuando sobre todo tengan, yo sé que están en sus casas y todo un tema, poder estar en clases tranquilos, pero
para que no perjudiquemos a los demás compañeros, ¿cierto? Ya, entonces les decía que vamos a quedarnos con estos comprobantes y miren la particularidad. Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir contestando si los documentos que yo voy a marcar requieren autorización del Servicio de Impuestos Internos para ser emitidos. Y vamos a ir aprendiendo cuáles son los que requieren tener autorización del Servicio de Impuestos Internos para ser emitidos. Partimos. Facturas de venta y compra. ¿Requieren? Sí. Sí. Sí, requiere, ¿Qué significa que requieran? Porque Sí, tienen que pagar impuestos. Tienen que Hay que pasar por declararlo. impuestos internos por el IVA. Que tienen que ser timbrados, ¿cierto? Timbrados. Antiguamente se decía timbrados, Timbrados. y se decía factura de venta y de compra tiene que estar timbrada porque eso acreditaba que el documento fuera de circulación autorizada por la norma tributaria, ¿cierto? Porque el único que Sí. autoriza la norma tributaria. Ahora con el Profe. tiempo, ¿sí? Y de hecho ahora las boletas las da directo Servicio de Impuesto Interno. Ellos entregan los folios, una Así es. cantidad respectiva de canes. Así es, desde que tenemos la factura electrónica, los folios, porque hay dos formas de operar con factura electrónica, esto es para cultura general. Una forma, cuando el Servicio de Impuestos Internos obligó a todas las empresas a transformarse en facturadores electrónicos, obviamente no los puede obligar a que compren software para que se transformen en facturadores. Entonces, el Claro. Servicio de Impuestos Internos está obligado a poner a disposición de los contribuyentes una forma gratuita de emitir estos documentos. Entonces, la persona o la empresa o el que tenga que emitir un documento tiene que optar por dos vías. O lo hace a través de la página de impuestos internos, ¿cierto? Ahí lo autoriza y lo va emitiendo directamente desde la página, o lo hace a través de un software comercial, que hay empresas que venden esto, por ejemplo, está Drysoft, está De Fontana, hay Softland. varios, Softland. Softland, y ellos lo que hacen es contratar el servicio, pero de todas maneras, para poder emitir estas facturas, tienen que pedirle folios al Servicio de Impuestos Internos. Y miren lo que ha pasado. Con esta mecánica, las empresas están obligadas a cumplir tributariamente con sus obligaciones, porque si no cumplen, no les entregan folio, no le dan folio y no pueden facturar, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho que aumente la recaudación, porque si lo descubren en alguna cosa irregular o no paga los impuestos, se denomina lo bloquean. Lo bloquearon a la empresa y no le permiten facturar hasta que regularice su situación, ¿cierto? Entonces, es una forma de controlar. Vamos viendo. Entonces, Profe, disculpe. ¿sí? Y ahí también entra la nota de crédito y la boleta electrónica. Perfecto, entonces vamos a seguir en orden. ¿Las liquidaciones de sueldo son autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos? No. No. ¿Todos están, cierto? ¿Los comprobantes de depósito? No. 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 Tampoco. ¿La nota de crédito? Sí, eso sí. Es así. Perdón, ¿hay alguien que tenga duda de cuando yo digo autorizada por el Servicio de Impuestos Internos? ¿Alguien no sabe o qué rol cumple el Servicio de Impuestos Internos o no lo tiene claro, por favor, para no adelantarme tanto? ¿Alguien tiene dudas del rol que cumple el Servicio de Impuestos Internos? Yo, profesor. Ya. Mire, el rol que cumple el Servicio de Impuestos Internos, ¿cuál es su función? O sea, la función de ello es velar por el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Suena bonito, ¿cierto? Porque esa es definición de colegio. Pero en el fondo lo que se trata esto, que el Servicio de Impuestos Internos tiene que ver que todos paguen los impuestos que deben pagar. Esa es su obligación. Y para ver que todos, paguen los impuestos que deben pagar, ha establecido una serie de mecanismos que a ellos les permiten controlar. Y el principal control que tiene es que todos los documentos tributarios que circulan en el país tienen que ser autorizados por ellos. Esa es su forma de controlar. Entonces, si una persona está en incumplimiento, tiene que... ¿Es ahí sale la IVA? De todos los documentos de venta que vamos a ver, sale el famoso IVA, pues lo vamos a aprender. Pero miren antes, esto es por qué se están implementando. Bueno, Chile es uno de los pioneros en estos sistemas, es uno de los pioneros de este sistema, de estos sistemas tan adelantados, por así decirlo, porque antiguamente cuando había una empresa quería facturar, creaban una empresa,
le timbraban un talonario, imagínense ustedes, de 100 facturas, empezaba, declaraba la primera factura y después se iba y se acabó. Nunca más pagaba impuestos y seguía vendiendo con las facturas porque eran impresas. Ahora eso no lo puede hacer, ¿cierto? Porque los folios que se dan son muy acotados. Cuando una empresa recién parte, si es que lo autorizan 2 o 3 folios, y con eso, hasta que empieza a tener un movimiento normal de facturación, y ahí le empiezan a autorizar más folios. Entonces, eso se evitó. Entonces, ese es el rol del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿sí? mire, para como en conclusión, con palabras de uno para entenderlo mejor, ¿Sí? vela por el cumplimiento de los impuestos. Del pago de los impuestos, así es. Del pago de los impuestos, vale. Así, eso es su misión. Como dicen, es el brazo armado del Ministerio de Hacienda. Ya. Y no confundir, la devolución cuando por ejemplo ustedes piden devolución de impuestos, ¿quién hace la devolución? ¿Quién la hace? ¿Quién hace las devoluciones de plata de impuestos? Tesorería de la República. Muy bien, la Tesorería General de la República. El Servicio de Impuestos Internos lo único que hace es cobrar. Ellos cobran nomás. A mí no me vengan a pedir devoluciones, yo cobro. Y si producto del proceso les corresponde que ellos devuelvan o que el Estado devuelva, lo hace a través de la Tesorería General de la República. Jamás el Servicio de Impuestos Internos puede devolver. Lo que hace es autorizar o no autorizar una devolución, pero todo se hace a través de la Tesorería. ¿Cierto? Ya. Sigamos viendo. Notas de crédito, dijimos, que era otro documento, lo vamos a ir poniendo en rojito. Boletas. Sí. Sí. Boletas, Sí. son documentos tributarios. Escrituras. No. No, Contratos de arriendo. No. no, No, Contratos de trabajo. No. no, no, Cheques. No. No. no, Tampoco. Boletas de garantía. No. ¿Son documentos bancarios? Guías de despacho. no. Sí, eso sí. Sí, guía de Día despacho, sí. sí. Día sí. Guías. Órdenes de compra. No. No, No, órdenes de compra no. Voy a agregar 2 documentos que ustedes no me los dijeron, pero los voy a agregar acá, que es la nota de débito, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la nota de débito? sí. Sí. Ya, la nota de débito es la nota que aumenta el valor de una factura, ¿cierto? También está autorizada. Y ahora, ¿cuál otra falta aquí? Ayúdenme ustedes, ¿cuál otra falta? Las personas también a veces tienen contrato honorario. ¿Y qué documento emiten? La boleta de honorario. Boletas de honorario, ¿cierto? Segunda También. categoría. Entonces, exactamente, la vamos a poner aquí, boleta de honorarios. Y también está autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. ¿Con No eso puede- para que se haga la devolución después o no? Ese es el documento que tiene contenido una retención. Y esa retención se la hacen a la persona que prestó el servicio, al que emitió la boleta, como un anticipo a cuenta del impuesto a final de año, el que se declara en abril. Y si el impuesto que le corresponde pagar es menor a la retención que tuvo, le devuelve el diferencial, ¿cierto? Y si la retención que le efectuaron es menor al impuesto que le corresponde pagar, tiene que pagar el diferencial. Miren ahora lo que está pasando con estos jóvenes. Factura de venta y de compra, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de estos que están marcados con rojo? Que por el solo hecho de existir y de exhibirse este documento que está autorizado, la norma tributaria establece que es una transacción fidedigna que se realizó. Si a mí, por ejemplo, me dicen, oiga, ¿usted es el dueño de este camión? Sí. ¿Cómo lo compró? Nuevo. Muéstreme la factura. Y si usted muestra la factura, ese solo documento da fe de que el camión es suyo o de que usted compró ese camión. Lo mismo cuando usted compra mercadería. Cuando usted exhibe la factura, el solo hecho de exhibir la factura da fe de que usted compró ese bien. Voy a hacer un break y les tengo que pasar listas, jóvenes. Siempre me olvido y no quiero perjudicarlo. Entonces voy a pasar la asistencia. Voy a poner aquí. Enviar fecha. Y voy a pasar la lista y por favor me van contestando. Ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Y esta lista? 29 de marzo. Va, qué raro.
¿Por qué? Bueno, la voy a... No sé qué pasó aquí. Ver fecha. Ahora sí. Ya. Elizabeth Arroyo. ¿No? Los pongo a todos presentes primero y después los pongo a todos. ¿Qué pasó? Elizabeth Arroyo no está. ¿Verdad? No está, ¿cierto? Déjeme arreglar esto para que lo hagamos más rápido. Bueno, ahí sí. Entonces Elizabeth Arroyo no estaba, ¿cierto? Ausente. Luz Arzola no está. Karina Astudillo. Presente, profesor. Gracias. Ismael Astudillo. Presente. Constanza Barrera. Marion Bustos. Presente. Gracias. Pongo la lista ahí para que ustedes vayan viendo y cuando se vean que vienen, abran el micrófono un poquito antes y así ganamos tiempo, ¿ya? Marion Bustos me dijo que estaba presente, ¿cierto? María Carreño. Presente. Damaris Carrillo. No se ve nada. Presente, profe. ¿No se ve la lista? No. No, profe, no. Vamos a compartir de nuevo. Déjenme ver. ¿Ahora la ven? Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Y nos habíamos quedado en Mario Damaris Carrillo. ¿Damaris Carrillo estaba? Presente, sí. Gracias. Felipe Chávez. No está. María Consuegra. Presente. Gracias. Ignacio Contreras. Aquí, profe. Gracias. María Contreras. Presente, profe. María Contreras presente. Nelly Correa. Presente. Aquí mi problema. Diulebuena Diujuste. Sí, profesor. Está presente. Mira, al término del semestre lo voy a pronunciar bien. Wille Faustín. Presente. Franco Galdames. Mirlen Guerrier. Presente. Giselle Guzmán. Presente. Claudia Horta. Presente. Jean-Pierre Jiménez. Presente. Daniela León. Presente. Jessica Giancaleo. Presente, profesor. Bien. Jessica Marín. Presente, profe. Paulo Medel. Presente, profesor. Edith Mella. No está. Tania Moraga. Sí, sí está, profe, pero no puede hablar. No tiene ¿Quién? audio, dice. ¿Quién? Audio, pero está. Tania Moraga. Ya, eso, por favor, porque yo hago fe de que ustedes no me engañan, así que no hay problema. Carlos Muñoz. Presente. Casi lo dejo ausente. Eric Oyarzo. Presente, profe, presente. Ya. Dafne Parada. Dafne Parada. No está. Sebastián Rivera. Presente. Ya. Blanca Rodríguez. No está. Sofía Seneque. Presente, profe. Ya. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Ya. Perdón, Sofía Seneque me dijo que estaba presente, ¿o no? Sí, sí. Y la Sí, puse profe, ausente. sí está. Me tiene que avisar porque no sé por qué apreté el botón. Ahí otra vez. ¿Ves? Eso me pasa. Ahí sí. Me decía Daniela Sepúlveda.
Presente. Gracias. Paola Sosa. Ella no está. Presente, profe, presente. Ya, acuérdense de prender un poquito el micrófono un poquito antes. Alexander Targarona. Ahí sí. Carolina Toro. Presente. Ya. Constanza Vieites. Presente, profesor. Perfecto. Y Francisca Zúñiga. Presente. Ya, entonces están ausentes Elizabeth Arroyo, Luz Arzola, Constanza Barrera, Felipe Chávez, Franco Galdames, Edith Mella, Edith Leonor, Edith Mella está ausente, Dafne Parada, Blanca Rodríguez y Alexander Targarona. ¿Hay algún Profesor. alumno, sí, que no esté en la lista y Disculpe. esté en clases? Blanca Rodríguez ¿Sí? me escribió que iba camino a su casa, por eso no se había conectado todavía. Ya. Pero dijo que se conectaba pronto. Ya, vamos a esperarla un ratito. Lo que pasa es que me cierran la lista y si no la cierro yo, me lo dejan todo ausente. Por eso es que la tengo que pasar antes de la... Profesor. ¿Mm? Ok. Y Porque Giselle dijo que se Carril dice conectaba. que no aparece. Giselle Carril Sí, no está, efectivamente. dice Mire, que falta ella. yo le sugiero a la señorita Giselle que le mande un correo a la jefe de carrera y mándemela con copia a mí, por favor. ¿Cierto? Porque a lo mejor se matriculó en forma un poquito más tarde y no alcanzó a estar en el sistema. Pero yo de todas maneras voy a anotar acá que está presente. ¿Cómo se llama? Giselle Carril. Giselle Carril, tal cual. ¿Sí? Ya, perfecto. Ella está presente. Y que me mande el correo, por favor, a la jefe de carrera con copia a mí, diciendo de que ella no aparece en la lista. Ya, y vamos a cerrar por si no me cierran y lo volvemos. Tengo que pasar otra lista más ratito, así que no hay problema. Ya, volvemos entonces a la presentación. Vamos a dejar de compartir y después vuelvo a compartir porque esta cosa, compartir pantalla, aquí no hacía. Aquí está. Ya habíamos mencionado todos estos documentos, ¿cierto? Y ahí estábamos viendo la importancia que tienen estos documentos autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y ahí hemos hablado de la factura de venta y de compra y todos los otros documentos tributarios. Y yo les decía que por el solo hecho de existir estos documentos autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, la norma tributaria o el fiscalizador da por sentado que el hecho económico se produjo. Si yo muestro la boleta o muestro la factura, doy cuenta de que ese hecho se produjo. Y era con todos los documentos tributarios. Pero miren lo que pasó. Yo no soy, yo no soy partidista ni político, así que si yo hago comentarios al respecto, no es con intención de un lado ni para otro, es para que ustedes se enteren de las medidas que se han tenido que tomar a raíz de nuestros honorables diputados y congresistas. Antiguamente, las boletas de honorario bastaban para demostrar que un trabajo se había efectuado. Cuando uno mostraba una boleta de honorario o mostraba una factura, ¿cierto? La norma decía que bastaba con el solo hecho de presentar ese documento para que se diera fe de lo que decía que eso contenía se había hecho. Eso bastaba. Pero a raíz de las malas acciones de algunos personeros, de todos los sectores, esta cuestión no es ni uno de un lado, ya perdió esa categoría esos documentos. Ahora nació el concepto de, por ejemplo, facturas de venta o de compra que están absolutamente bien emitidas, autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos y todas las de la ley, por así decirlo, pero son ideológicamente falsas. ¿Qué significa? Que no dan cuenta de una transacción real, ¿cierto? Cumplen todos los requisitos. Está autorizada por impuestos internos, está emitida, está bien hecha y todo, pero dan cuenta de un hecho económico que no se produjo, ¿cierto? Y las boletas de honorario, ¿se acuerdan cuando estaban cuestionados por las boletas de honorario que daban cuenta de trabajos que nunca se habían realizado y algunas empresas tuvieron que hacer rectificatorias porque tenían en su contabilidad esas boletas de honorario? Bien, pasa exactamente lo mismo.
Las boletas de honorario ideológicamente falsas son aquellas boletas que cumplen todos los requisitos. Están timbradas por impuestos internos, están emitidas a las empresas, pero dan cuenta de un servicio que no se prestó. No se prestó. Los políticos normalmente le entregaban boletas, bueno, a Soquimich le entregaban boletas de todos los sectores, desde la izquierda a la derecha, así que no hay ninguna posición política en lo que le estoy diciendo. Ellos entregaban esas boletas para obtener financiamiento irregular, porque las empresas no pueden financiar campañas, ¿cierto? Salvo que lo hagan por la ley de transparencia y ellos declaren ese aporte. Entonces lo que se hacía era emitirles boletas como si hubiesen hecho un trabajo, y ese trabajo nunca se había efectuado, ¿cierto? Y tenían boletas de la secretaria, de la señora, del tío, del abuelo, de todos se conseguían boletas para entregarle a estas empresas para obtener financiamiento, ¿cierto? A raíz de eso, ya no basta solo presentar el documento tributario, ahora hay que acreditar que ese trabajo se realizó, ¿cierto? Por ejemplo, si usted emitió una boleta de honorario por una asesoría, le dice, ya, pues muéstrame el informe de la asesoría. ¿Qué fue lo que usted hizo, cierto? Entonces fue perdiendo categoría ese documento. Miren lo que pasa con los otros documentos que siendo mercantiles no son tributarios. Por ejemplo, si yo pago sueldos, yo para poder demostrar que estoy efectivamente pagando sueldos, ¿cierto? Que un sueldo es gasto verdadero, tengo que llevar la liquidación de sueldo, el contrato de trabajo, el libro de remuneraciones. Esos 3 documentos son los que me exigen para demostrar que yo efectivamente pagué una remuneración a un trabajador. Muchas personas creen de que basta con llevar las planillas de cotizaciones. No, esa no es prueba para la norma tributaria, no es prueba de que un gasto se realizó. La prueba para los sueldos es la liquidación de sueldos, el contrato de trabajo y el libro de remuneraciones. Eso es prueba. Lo otro ya es un cumplimiento tributario. Lo otro, los recibos de arriendo, ¿cierto? Que tampoco me los dijeron acá, me dijeron contratos de arriendo. Pero, por ejemplo, si a mí me expiden que yo justifique un gasto por arriendos que estoy declarando, no basta con que yo lleve el comprobante de arriendo, tengo que llevar el contrato. Y la suma de esos 2 documentos da fe de que para la norma tributaria el hecho económico se produjo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante de que cuando ustedes trabajen, siempre exijan en primer término el documento tributario, la factura, la boleta de honorario, la guía de despacho, etc. Porque ese es el documento primero. Todos los otros documentos para poder ser usados como gasto o como justificar alguna partida o movimiento en una empresa, necesita otros documentos complementarios, ¿cierto? Por eso que es importante que ustedes los conocieran ahora. Entonces, lo que vimos ahora fueron documentos que son, por el solo hecho de existir, dan fe del hecho económico, que son todos los documentos que están autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, y también vamos a tener los documentos que para ser usados como respaldo de una contabilización necesitan otros documentos. Y dentro de eso está la liquidación de sueldo, el contrato, la liquidación de sueldo y los arriendos, ¿cierto? Que necesitan información complementaria. Bien. Partimos con la cuenta contable. Esto ya estamos entrando en materia contable, ¿cierto? Cuenta contable. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Cuenta. Es, Profe, ¿sí? perdón, pero retrocediendo atrás, ¿le faltó marcar algún ejemplo? A ver, guía de despacho, nota de débito, ¿cuáles me faltaron? ¿El formulario? No, es que los formularios no van timbrados por impuestos internos. No. Ninguno de estos formularios. Los que yo marqué son los que van timbrados. Hay muchos más, por supuesto, no solo esto, está la factura de exportación, hay otros documentos, pero no están dentro de los que ustedes me mencionaron. Entonces yo marqué exclusivamente los que sí me mencionaron, y aquí tengo guías sin acento, pero eso me ayudan ustedes. Pensé que el hecho de formulario 29, entre paréntesis IVA, como decía IVA, me imaginé que sí. No, el formulario 29 le puse IVA porque es donde todos lo conocen por el formulario de IVA, pero en realidad no es el formulario de IVA, ahí se pagan un montón de otros impuestos, ¿cierto? Los impuestos de retención, se pagan varios que lo vamos a ver después, ojalá que alcancemos a echarle una miradita a esos formularios. El formulario 22 es el de renta y el formulario 50 son donde se pagan otros impuestos. El 29 y el 50 son todos los meses. El 22 es una vez al año, ¿cierto? Esas cosas las vamos a ir viendo. Pero estos son
los que me mencionaron usted y yo los marqué como tributarios. Y nos vamos a la cuenta contable, ¿cierto? Y la cuenta contable es simplemente un acuerdo. Oye, a esta forma le vamos a llamar cuenta. Yo aquí voy a permitir hacer lo siguiente, voy a duplicar, porque esto me interesa que ustedes lo aprendan súper bien, porque si ustedes aprenden bien esto, no van a tener ningún problema. Miren lo que vamos a decir, una cuenta contable. Primero, la cuenta contable, miren lo que dice aquí el monito, ¿lo ven? Estos monitos son siempre engañosos y están en toda la literatura, pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan de qué se trata. Esta es una representación gráfica, ¿cierto? Así se representa una cuenta contable. Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, vamos a poner una cuenta de activos que vimos. ¿Cuál cuenta de activos creen ustedes que tienen todas las empresas? ¿Mobiliario? Mobiliario, sí, pero normalmente las cuentas son bastante más específicas. El capital, ¿cierto? Pongamos. Capital. Esa es la cuenta contable. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo arriba? Que me pasé de largo, algo hice, metí la pata. Ahí sí, cuenta contable. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que este es el nombre de la cuenta. Entonces, yo esto debiera ponerlo así, ¿cierto? Cuenta contable. Ese es el nombre de la cuenta y lo voy a separar para que ustedes lo vean. No tanto, pero eso es, ¿cierto? Vamos, esta cuenta me la dieron ustedes, que es una cuenta que se usa. Ya. ¿Qué tipo de cuenta es capital? Lo primero que vamos a poner aquí al ladito, entre paréntesis, ¿qué tipo de cuenta es? ¿De activo, pasivo, pérdida o ganancia? ¿Es un activo? Activo. ¿Es un activo? ¿Tan seguro? ¿Se acuerdan que vimos? Las cuentas se dividen en 4 tipos, ¿cierto? Cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia. Las cuentas de activos son todos aquellos bienes o derechos que tiene una empresa, como la caja, como las mercaderías, como el activo fijo. Esos son los activos, la plata que tienen las empresas que la pudieran vender y hacerlas dinero en efectivo. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son sus activos? Los activos personales, sin entrar en detalle, porque los detalles, por ejemplo, de una persona, normalmente que yo tengo, mire, mis activos, tengo un auto, tengo una casa, tengo mi ropa, tengo un computador, tengo una bicicleta, esos son mis activos, ¿cierto? Las cosas que él tiene. Y de los pasivos, los pasivos, que son las deudas que tiene. ¿Qué pasivo? Mira, dice, yo tengo una línea de crédito en el banco, tengo que pagar la cuenta. ¿Y a quién le debo? Exactamente. Yo, en los pasivos, ¿a quién le debo plata? ¿Cierto? Ese es un pasivo. Y el capital es una deuda que tiene la empresa con los dueños de la empresa. Es el capital. Porque no se olviden jamás lo que les voy a decir. La empresa no es nunca dueña de nada. Todo lo que tiene la empresa se lo debe a los dueños de la empresa, porque la empresa es un ente ficticio que se crea, pero en el fondo, todo lo que pueda tener la empresa siempre se lo está debiendo a alguien. O se lo debe a los proveedores o se lo debe a los dueños, ¿cierto? Por eso que dicen que el activo tiene que ser igual al pasivo, ¿cierto? Porque una empresa no puede decir, no, yo tengo 1 millón de pesos en camiones y no se lo debo a nadie. No, si la empresa no funciona así. La empresa, todo lo que tiene, siempre se lo debe a alguien. Entonces el capital, vamos a decir que es una deuda con los dueños. Esto pues lo vamos a ver más en detalle, con los dueños. Por lo tanto, es una cuenta de pasivo. Le vamos a quitar aquí el subrayado, es una cuenta de pasivo, porque es una deuda que tiene con los dueños. Y miren lo que aparece acá. Dice, debe y haber. Entonces aquí yo soy re malo para esta cuestión de los monitos, pero les voy a pedir paciencia conmigo porque yo quiero insertar, siempre me pasa lo mismo, siempre inserto una fila, después una flechita aquí hacia abajo y se me olvida cómo lo hice. Insertar. ¿Sí? ¿E insertar está? Sí. Dice, revisar dónde está eso, insertar. Donde Ahí, dice insertar formas. ahí. Ahí, y me voy a... Imagen. No, en la otra pestaña donde dice formas. Así, ahí dice. ¿Dónde? En la pestaña inicio. Inicio, ya. Donde dice formas, espérate, hijo. Formas, ¿dónde dice Formas. formas? Más acá. Más allá, más allá. Donde dice Es que formas. mi derecha o mi izquierda. A la derecha, más a la derecha. Ay, Un poco más a la izquierda. Más Un poco más a la atrás. izquierda. Por ahí. Al lado Otra de Un poquito más a la organizar. izquierda. Al lado de organizar formas. Ahí está. Ese. Perfecto. Ahí pueden insertar una flecha. Ahí está. Ustedes son brillantes, ¿ven? Ahí está.
Esa es. Entonces, esta es la representación. ¿Ve? Arriba va el nombre de la cuenta, que es ese, y después va una separación. Y al lado izquierdo, por convención, a este lado izquierdo, por convención, dijeron, ¿sabe? A este lado izquierdo le vamos a llamar debe. A la anotación al lado izquierdo de la cuenta le vamos a llamar debe. Y después, a la anotación al lado derecho le vamos a llamar haber. Haber, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla, oye, dice, hazte una anotación al debe. Es una anotación en el lado izquierdo de la cuenta, ¿cierto? Y una anotación en el haber es una anotación al lado derecho. Eso es toda la gracia. Entonces, cuando dicen, y otra cosa, una anotación a este lado también se le denomina, ay, me parece un poquito que metí la pata, se le denomina cargo. Si yo hago una anotación aquí, también le puedo decir, es un cargo de la cuenta. Cargué la cuenta, o sea, anoté al debe. Y una anotación al haber se le denomina abono, o sea, anoté al lado derecho de la cuenta. ¿Cierto? Y ahora miren qué interesante esto que viene ahora, que a ustedes los va a llenar de gozo porque van a empezar a entender la contabilidad, ¿cierto? Que es el objetivo. Cuando nosotros tenemos aquí esto, lo voy a subrayar, significa que yo aquí cuando pongo un total acá abajo, ay, ¿por qué me pasa eso siempre? Lo corro antes, acá, ahí sí. Cuando yo sumo esto, yo aquí voy a tener movimiento deudor. Esto lo vamos a ver más bajito. Movimiento deudor, ¿cierto? Ahí voy a tener esa anotación. Y al lado derecho voy a tener movimiento acreedor. Dejen quitarle esto. Yo les pongo, me gusta hacerlo y no mostrarle una lámina, movimiento acreedor. Porque si yo les muestro una lámina, como es, no lo van a entender o se les va a olvidar a los 5 días. Y ahí está. Entonces, así se llama esto. Y esta flechita se la vamos a agrandar más para abajo. No sé si agrandarla de ahí. Parece que tengo que tomarla de ahí. Ahí. ¿Ven? Entonces, toda la anotación a la izquierda de la cuenta se llama debe. La anotación al haber se llama haber. Perdón, la anotación al haber se llama abono y la anotación al lado derecho se llama abono y se entiende como el haber de la cuenta. Si el saldo, o sea, si yo sumo todas las anotaciones al debe, ¿cierto? Y sumo todas las anotaciones al haber, el saldo va a llevar el nombre del que sea mayor. Imagínense que yo aquí voy a tener un saldo de 100. Y acá voy a tener un saldo de 50. O sea, de esta cuenta de capital, yo tengo esos saldos. ¿Cuál es mayor? ¿El debe o el haber? El debe. Por lo tanto, se dice que el saldo es deudor. Porque este es mayor, ¿cierto? Pero al revés. Vamos a poner aquí así, que la suma del saldo de la suma del debe es 100 y la suma de la anotación al haber son 150. ¿Cómo se llama el saldo? Se llama saldo acreedor. ¿Ven? Entonces, dependiendo del saldo, cuál es mayor, se llama saldo deudor o acreedor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, le voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Este mismo lo vamos a aprovechar y vamos a hacer cuenta de que esto va a tener un movimiento. Imagínense, voy a borrar ahora esto, porque queda grabado, así que no se preocupen, ¿eh? Esto ustedes lo pueden revisar, pero me interesa que esto lo conozcan. Entonces voy a eliminar esto y voy a poner, yo les dije que la cuenta capital era un pasivo, por lo tanto, cuando una empresa tiene un pasivo, el monto va a la derecha, ¿cierto? Va en el acreedor, o va como abono. Entonces vamos a suponer que esta empresa partió con 2 millones de pesos. 2 millones. Le voy a poner 2 millones. Ese es el capital de la empresa, 2 millones de pesos, porque así se registra. Y aquí yo puedo decir que este saldo es un saldo deudor o acreedor. ¿Cuál es mayor? Es acreedor. Acreedor, ¿cierto? ¿Cuánto suma el saldo deudor? Lo vamos a poner acá. 0. 0, ¿cierto? Y el saldo acreedor suma 2 millones. Por lo tanto, ese es el saldo de la cuenta. La diferencia entre los cargos y los abonos.
Miren que es simple. Entonces ahora, cuando ustedes vean un balance, le digan, no, mira, esta cuenta tiene un saldo deudor. Ah, dicen ustedes. Por lo tanto, todos los cargos fueron mayores que los abonos. Por eso que el saldo es deudor. ¿Cierto? Y cuando le digan, no, este saldo de esta cuenta es acreedora. Ah, dicen ustedes, todos los abonos son mayores que los cargos. ¿Cierto? Entonces, así se va entendiendo la lógica de la contabilidad. Y miren lo que pasa. Aquí les voy a explicar. Nómbreme una cuenta de activo, cualquiera. Vamos a aprovechar este mismo ejemplo. Nómbreme una cuenta de activo de una empresa. Vehículos, mobiliario. Perfecto, déjeme volver aquí para no volver. Y vamos a poner aquí vehículos. B-I-Q. Es que quiero aprovechar PBI-Q. Es una cuenta de activos, ¿cierto? Una cuenta de activos, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Le vamos a poner aquí activo. Cualquier anotación, las cuentas de activos, ¿de qué se trata? Las cuentas de activos siempre tienen saldo deudor. Le vamos a poner aquí saldo deudor. Después yo lo voy a deudor. Siempre. Ahí. Déjeme checarle el tamaño. Pero esa es la característica. 14. Una cuenta contable de activo, en general, pusimos como ejemplo vehículo, siempre tiene saldo deudor. Y le vamos a poner un número. Imaginemos que ustedes compraron una camioneta y les costó 5 millones de pesos. Este saldo, como es deudor, es un activo. ¿Cierto? Porque en las cuentas de activo, el saldo siempre tiene que ser deudor. O sea, las anotaciones que yo haga al debe tienen que ser mayores a las anotaciones que yo haga al haber. ¿Cierto? O es deudor o es cero. ¿Cierto? Pero no puede ser, un vehículo no puede tener saldo acreedor. O sea, no puede tener saldo para el otro lado, por así decirlo. Otra cuenta de activo y pasivo que me puedan nombrar. ¿Mobiliario? Mobiliario, pongámosle muebles y útiles, ¿le parece? Ya. O sea, que son nombres que ustedes, muebles y útiles, lo mismo, es una cuenta de activo, puede tener saldo deudor. Otra cuenta, de ejemplo, de cosas que tienen las empresas. Computadores, equipos tecnológicos. Llamémosle maquinaria oficina. Maquinaria de oficina. ¿Por qué le digo yo llamémosla? Porque después se van a dar cuenta que los nombres no pueden ser específicos. Por ejemplo, si yo compro un camión, uso la cuenta vehículos. Si compro una camioneta, uso también la cuenta vehículos, porque se supone que la cuenta agrupa movimientos de igual naturaleza. O si no, tendría que crear una cuenta que diga camioneta, otra cuenta que diga camión, otra que diga moto, otra que diga carro de arrastre, ¿cierto? Entonces lo que hace la contabilidad es asignar un nombre de cuenta para presentar conceptos de igual, muy que se puedan relacionar muy fácilmente. Entonces cuando yo digo, esta empresa tiene tantos vehículos, la persona que lo lee sabe que esos vehículos pueden ser camiones, camionetas, y cuando pide el detalle, le entregan el detalle de los vehículos. Pero hay una cuenta, no hay un solo monto, ¿cierto? No hay una que diga cuenta vehículo camioneta, venta vehículo camión, vehículo motocicleta, carro de arrastre, no, ¿cierto? Hay una cuenta nomás, vehículo, y ahí se agrupan todos los tipos de vehículos que pueda tener. Ya. Otra cuenta de activos. Hay cientos, pues. O sea, ustedes díganme lo que les parece y yo les doy el nombre de la cuenta contable, ¿ya? Para que no se compliquen. La caja. ¿Caja? ¿Quién lo dijo? Yo, Evelyn. Muy bien, esa es una cuenta típica de contabilidad. La cuenta caja, que es la plata que tiene la empresa en efectivo, ¿cierto? Y también tiene que tener saldo deudor, ¿cierto? Porque la cuenta caja es una cuenta de activos y dijimos que todas las cuentas de activos tienen que tener saldo deudor. Vamos a ver ahora otra cuenta de activos, que las va a identificar. Borro aquí. ¿Cuál otra? ¿El banco? Perfecto. Banco. Significa que la plata que tiene en la cuenta corriente, ¿cierto? También. Esa es la cuenta banco, que es una cuenta de activo. También tiene saldo deudor. Otra cuenta.
¿Otra cuenta? Los productos que, la mercadería. Muy bien, mercadería, ¿cierto? Mercadería, ese es el nombre que recibe. Muy bien, lo vamos a poner acá. Vamos a poner mercaderías. Mercaderías, ¿cierto? Es una cuenta de activo, pues son las cosas que yo tengo para vender. Perfecto. Una cuenta de activo, el saldo tiene que ser deudor. Otra. Cuando yo vendo y me quedan debiendo y no me han pagado, ¿cómo se llaman? ¿Acreedores? No, eso es cuando yo debo es acreedores, pero cuando... ¿Deudores? Deudores, pero en las empresas cuando dicen, oye, le vendí a este... ¿Crédito? No, Clientes. cliente, ¿cierto? Cuando yo vendo al crédito y no me han pagado, en la empresa los llaman clientes. ¿Pueden ser también proveedores o no? Eso lo llaman porque proveer es un pasivo, es proveer yo les debo plata, lo vamos a ver a continuación. Ya. Clientes, entonces, es una cuenta de activo. ¿Qué otro tipo de cuenta? Entonces, para resumir, le vamos a poner cuentas por cobrar, ¿cierto? Cualquier cuenta por cobrar que yo tenga es un activo porque lo voy a transformar en plata y el saldo siempre tiene que ser deudor, ¿cierto? Esas son las cuentas de activo. Entonces, la característica principal es que las cuentas de activo tienen que tener saldo deudor, o sea, las anotaciones al debe son mayores que las anotaciones al haber, ¿cierto? Esa es la idea. Vamos ahora a ver las cuentas de pasivo. ¿Les parece? Cuentas de pasivo. Y vamos a poner las cuentas de pasivo. Y aquí las voy a poner. Vamos a cambiar aquí y le vamos a poner pasivo. Pero los pasivos los vamos a poner con grande también para que no piensen ustedes que tengo algo contra los pasivos. Ya. ¿Qué cuenta de pasivos se le ocurre? ¿Qué deudas puede tener una empresa? ¿O qué cosas Los por sueldos, pagar? Los sueldos por ¿Proveedores? pagar. Los sueldos, profesor. Sueldos por pagar, ¿cierto? Estas son deudas que tiene la empresa con sus trabajadores y el saldo de los pasivos tiene que ser necesariamente saldo acá. Tiene que ser un saldo acreedor o deudor. Acreedor. Deudor. No, no se olviden que el saldo deudor es Acreedor. claro, no se olviden que el saldo deudor es cuando el debe mayor que el haber. Y en los pasivos, el saldo debe ser acreedor. O sea, las anotaciones al haber tienen que ser mayores que las anotaciones al debe. Entonces, por ejemplo, sueldos por pagar, ustedes tienen que saber que cuando hagan una cuenta, el saldo tiene que ser acreedor. Las anotaciones al haber tienen que ser mayores que las anotaciones al debe, ¿cierto? Fácil. Otra cuenta que a ustedes les parezca de pasivo de una empresa. Impuestos. ¿Impuestos? Pero no se olviden que los pasivos siempre traten de identificarlos con un apellido. Impuestos por ¿Pagar? pagar. Muy bien. Los pasivos normalmente acostúmbrense a identificar los pasivos como con una cuenta que diga por pagar, que es una deuda, ¿cierto? Entonces le vamos a llamar impuestos por pagar. Muy bien. Gastos También generales, por ejemplo, es un pasivo. arriendo. Vamos a ver. Gastos generales. ¿Cuentas de luz y agua? Pero eso tendría que... Lo que O pasa pago es de que servicios. tienen que relacionar lo que ustedes me están diciendo a un documento que ustedes estén debiendo. ¿El arriendo, profesor? Ya, pero el arriendo, ¿qué le falta? El apellido, parece, ¿o no? No, puede ser pago de servicios, Arriendo ¿o por ¿no? pagar. Sí, déjenme, sigamos con el arriendo. Pero El el arriendo de la arriendo, bodega, ya, de la perfecto, bodega pero del local. ¿qué le falta? Porque yo podría decir, mire, el arriendo es tanto, y ese podría ser un gasto. Pero usted me está diciendo que lo quiere tratar como un pasivo, es una deuda que usted tiene por el arriendo. ¿Qué le falta entonces? ¿Por Le pagar? falta por pagar, muy bien. Entonces sería arriendo Arriendo por pagar. Al ponerle el apellido por pagar, se entiende que es una deuda. Porque si usted le pone arriendo solo, va a entenderse que es un gasto, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después. Pero arriendo por pagar. Otro. ¿Qué otro concepto tienen? ¿Los préstamos por pagar? Préstamos. Perfecto. ¿Préstamos bancarios o normales? Los dos. Bancarios. Bancarios. Siempre va por pagar. Y le vamos a agregar también el por pagar. Nos vamos a acostumbrar a cada vez que veamos un pasivo, le agreguemos el por pagar.
Después ya cuando lo logren identificar, pueden obviar el por pagar, pero mientras están aprendiendo, a todos los pasivos le vamos a poner el por pagar, ¿cierto? Para que ustedes sepan que es un pasivo. Otro, que el más importante, que lo dijo un compañero hace poquito. Profe, ¿Sí? ¿Las facturas que se deben Profe. o no? Los Perfecto, las proveedores. facturas, ¿qué son proveedores? Proveedores por pagar. perfecto, le Los vamos a proveedores poner por pagar. proveedores por pagar, ¿cierto? Proveedor, me faltó una S. Perfecto, es un pasivo también. En algunas empresas lo llaman proveedores y en otras empresas lo llaman, como me mencionó el compañero, facturas por pagar, ¿cierto? Algunos lo tratan como proveedores, usan esa cuenta, y otros usan facturas por pagar. ¿Qué otro pasivo tiene la empresa cuando reciben una boleta de honorarios? Profe, pero las dos glosas también, ¿no es cierto? Las- Si no, uno trae los dos nombres de cuenta, porque no son glosas, estos son nombres de cuenta. no, yo Todavía no siempre lo hemos visto. Ya. Sí, cada empresa elige qué cuentas va a usar. Uno lo llaman factura, otros lo llaman proveedores, otros lo llaman documentos por pagar. Eso depende de la empresa, ¿cierto? Ya. Pero yo lo que les enseño son los nombres que generalmente se usan, ¿cierto? Cuando yo recibo facturas de proveedores, normalmente se usa la cuenta proveedores o facturas por pagar. Eso es una decisión Lo importante es que sea un genérico y que diga por pagar. Exactamente. Que incluya Y que varios. todas las transacciones se hagan ahí. Por favor, hay un micrófono abierto. Exacto, ya. Otras. Cuando ustedes, la empresa recibió una boleta de honorarios y no la ha pagado, ¿qué cuenta usarían ustedes? ¿Documentos por pagar? Ya, pero que sea más específica si son honorarios. Yo sé que una boleta de honorarios. ¿Qué cuenta ¿Honorarios usarían? por pagar? Honorarios por pagar. Muy bien. Honorarios por pagar. Entonces, para que ustedes se den cuenta, normalmente aquí podrían usar la cuenta boletas de honorarios por pagar, ¿cierto? Normalmente, para no equivocarse cuando están recién partiendo, es bueno que ustedes primero identifiquen no la transacción, sino que el documento que están debiendo, ¿cierto? Porque alguien me dice, no, yo debo los arriendos. No. Yo tengo que, el arriendo se llama arriendos por pagar, porque esa es mi obligación. Oiga, yo estoy debiendo una factura. Ah, entonces lo que usted tiene es una factura por pagar, o un proveedor, ¿cierto? Depende cómo lo use. Siempre acostúmbrense a, cuando vean una transacción, identificar qué documento es el que está interviniendo, ¿cierto? Y de esa manera va a ser muy fácil para ustedes. Vamos a ver ahora. Entonces ya vimos ya que los activos tienen que tener saldo deudor. Significa que las anotaciones al debe tienen que ser mayores que las del haber. Y las cuentas de pasivos tienen que tener saldo acreedor. Significa que las anotaciones al haber o los abonos tienen que ser mayores que la anotación al debe o los cargos, ¿cierto? Esa es una regla de 3. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir de nuevo eso? ¿Cómo no? Porque lo Les dijo digo, muy rápido. Ah, ya, es que como queda Gracias. grabado, después ustedes lo ponen lentito y me escuchan. Pero, ¿cuál es la idea? De que nosotros hemos visto hasta ahora dos tipos de cuentas, ¿cierto? Cuentas de activo y cuentas de pasivo. Cuentas de activo son las que las empresas tienen por hacer dinero o ya son dinero. Por ejemplo, caja, clientes, cuentas por cobrar, el activo fijo, etcétera, etcétera. Todos los bienes o derechos que tienen. Y esas cuentas de activo siempre tienen un saldo deudor. Significa que las anotaciones al debe deben ser siempre mayores o iguales que las anotaciones al haber. Pero una cuenta de activo no puede tener saldo acreedor. O sea, las anotaciones al haber no pueden ser mayores que la anotación al debe. Esas son las cuentas de activo. Profesor, ¿Sí? una consulta respecto a eso. ¿Por qué siempre tiene que ser con saldo ¿Deudor? Si es, Porque la cuenta si de es un activo, se supone que es algo que yo tengo, no que debo. No entiendo esa Así parte. es. Así es. La cuenta de activo es algo que usted tiene. Y cuando estamos hablando de una cuenta de activo, estamos hablando de cosas que usted tiene. Y las cosas que usted tiene siempre se registran en el debe. ¿Cierto? Oh, ya. Mire. Que sería en el pasivo. No, ese es el debe. Estamos hablando del activo. Ahora vamos a ir a las cuentas de pasivo. Ya. Como la que tengo puesta ahí en la pantalla. Las cuentas de pasivo son aquellas deudas que tiene la empresa, ya sea con terceros a través de factura, honorarios por pagar, arriendos por pagar, o con los dueños, que es el patrimonio, ¿cierto? O el capital que llaman. Entonces,
los pasivos son las deudas que tiene una empresa. Y esas deudas que la empresa tiene, siempre el saldo tiene que ser acreedor. O sea, las anotaciones al haber tienen que ser mayores que las anotaciones al debe. ¿Cierto? Ya. ¿Estamos de acuerdo, no? Profe. ¿Sí? Sí, es, o sea, siempre lo que usted tiene. ¿Por qué es deudor? Es lo que, es donde Claro, tengo mi duda. porque por ahora yo les sugeriría que lo tomen como un principio contable. Y anoten ahí, cuentas de activo debe ser saldo deudor. Cuentas de pasivo tiene que ser saldo acreedor. En el fondo, ahora ustedes tienen que saber identificar que las cuentas de activo tienen que tener saldo deudor y las cuentas de pasivo tienen que tener saldo acreedor. ¿Cierto? Eso es lo que me tiene que quedar claro ahora, que era los objetivos Profesor, ¿sí? una consulta no debe ser porque supongamos que yo tengo una empresa y en esa empresa tengo una bodega y yo soy dueña de la bodega y del terreno. Debe ser que si yo quedo con saldo cero, tengo que ocupar eso para poder pagar las deudas que quedaría pendiente. Lo Por eso podría se puede vender, nombrar, como dicen los ese compañeros. es un activo que tiene la empresa, lo podría vender para hacerlo plata y pagar las deudas, exactamente. Ese es ¿Por un eso activo. queda así? ¿Por O sea, eso quedaría así como dicen los compañeros? Claro, es que, mire, es bueno que por ahora lo entiendan, porque esta es una de las cosas que, como es una técnica, hay cosas que uno tiene que memorizar. Y la entiendo. Lo que me interesa en este instante es que ustedes lo entiendan y solamente me repitan, miren, parece medio pesado, pero para que se acostumbren, de que si usa un activo tiene que ser saldo deudor, no hay otro. Si es pasivo tiene que ser saldo acreedor, ¿cierto? Para que no se equivoquen. Y después vamos a ir internalizando, porque ustedes lo van a entender, entienden eso, pero después cuando vamos haciendo ejercicios lo van a comprender. ¿Por qué el activo tiene un saldo deudor y por qué el pasivo tiene que tener un saldo acreedor, ¿cierto? Porque ahora se los tengo que complicar un poquito más. Porque Profe, acabamos... ¿Sí? Profe, mire, para aclarar un poco, el debe, donde está el saldo deudor, es lo que tengo, debe, Sí, lo que sí, tengo. es cuenta de activo, siempre y cuando sea cuenta de activo. Si Pero es eso cuenta quiere de decir debe, lo que sí, tengo. si es cuenta de activo, el activo tiene que estar en el debe, o sea, en el saldo acá, aquí, debe, Aquí. si es activo. Vamos a borrar arriba para que no se confunda. Y el pasivo, Vamos a poner aquí, a activo. ver, Activo, sí, sí, lo puede aprender así. Lo que me interesa ahora en esta etapa es que lo aprendan así. El activo tiene que tener un saldo deudor, o sea, el debe tiene que existir, así, ¿cierto? debe. El activo tiene que estar en el debe, el saldo debe ser deudor. Los pasivos, lo voy a poner aquí, lo estoy borrando, tiene que tener exactamente, lo vamos a borrar de acá para que no se confunda, este tiene que tener acá, ¿cierto? A ver. ¿Cierto? Eso es todo lo que me interesa. Y ahora, mire, les voy a... Perdonen, chiquillos, se me pasó la hora. Y a ver quiere decir lo que yo debo, profe. A ver ¿Sí? quiere decir lo que yo debo. En las cuentas de pasivo. ¿Eh? Cuando se trata de cuentas de pasivo, a ver, por eso es que es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando son cuentas de activo, el saldo es deudor. Cuando son cuentas de pasivo, el saldo es acreedor o son mayores los haberes, ¿cierto? O los abonos. Ese es lo importante. ¿Por qué? Porque después vienen otros tratamientos de otras cuentas, que son las cuentas de pérdida y ganancia, que son muy similares a esta. Por eso que me interesa que las aprendan. ¿Sí? Ya, entonces me permiten, son 10 para las 8, perdónenme por no haberles dado el break. Nos juntamos de nuevo a las 8:10, ¿será muy poco o no? ¿Está bien? Yo creo que está bien. 8:10. profe. Ya. Sí, perdóname, es que me pasé de largo, entonces nos juntamos a las 20, a las 20:10. 20:10 ya. Profesor. Listo, nos vemos un ratito más. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.